poder ingresar a los Estados Unidos sin necesidad de hacer todo el periplo, cruzar 1, 2, 3, 4, 5, 6 países, luego cruzar la frontera, cruzar México, correr todos los riesgos, llegar a Estados Unidos para que luego te repatrien o te manden a otro país. Primera vez en la historia de nuestro país y también de Centroamérica, se firmó un memorándum con el país vecino en Los Ángeles, California, sobre el tema de migración, protección y movilidad laboral, lo que permitió la entrega de 885,000 permisos y visas de trabajo para personas migrantes de México, Centroamérica y también del Caribe. A su vez, y que corra la voz porque el propio secretario de Relaciones Exteriores desmintió toda la información relacionada al título 42 que llegará a su fin este 11 de mayo, por lo que le pidió a todo aquel que busca migrar de forma ilegal a los Estados Unidos no correr este riesgo. ¿Por qué? Porque él mismo da a conocer este panorama y cómo se enfrenta México ante el tema migratorio. Se hizo una declaración de Los Ángeles, en la ciudad de Los Ángeles sobre migración y protección y se firmó un memorándum de entendimiento con Estados Unidos por primera vez en la historia sobre movilidad laboral, porque ese término significa que se acepta que la movilidad laboral es legítima, es válida y que puede conducirse por vías regulares, seguras y ordenadas. A partir de ello, que mucho debe reconocérsele al presidente Biden, esa disposición por avanzar en esta dirección, se han otorgado o se van a otorgar entre 2022 y este año alrededor de 885,000 permisos y visas de trabajo para personas migrantes y para quienes están moviéndose en búsqueda de trabajo, movilidad laboral. 885,000. Esto nunca había pasado. ¿Cómo se desglosa esa cifra? La siguiente, por favor. Gracias. ¿Cómo se desglosa? Las vías para acceder al mercado laboral de los Estados Unidos o bien a reunificación familiar. Las principales vías son las siguientes. En el año 2022, en visas H2A y H2B para mexicanas y mexicanos, se alcanzó la cifra de 360,656 visas. Es el mayor número en la historia de nuestro país. Repito, 360,656. Esperamos para este año que sea inclusive un poco mayor. Hay una cifra récord de ampliación de visas H2B para trabajadores en retorno y nacionales de Honduras, Guatemala y El Salvador. Se preguntarán ustedes, bueno, ¿y por qué yo reporto eso? Porque el presidente López Obrador en cada mesa que nos hemos sentado habla pensando en Centroamérica y en otros países, incluso en Sudamérica y el Caribe, no nada más en lo que a México le compete, sino también a otros países. Entonces, cifra de ampliación de visas H2B, llevamos 64,716. Esto es Honduras, Guatemala y El Salvador. Otro acuerdo que se logró, otro entendimiento, los nuevos permisos humanitarios con acceso formal al mercado laboral estadounidense para personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Aquí se pactaron 360,000 este año en curso. Desde luego este número pues no tiene precedente, no se había hecho antes. Hay también ahora un reciente anuncio que nos pareció muy positivo en esta misma línea, que son nuevos permisos de reunificación familiar para personas de Honduras, Guatemala y El Salvador. Esos son 100,000, que tampoco existían anteriormente. Y además se abren centros regionales de procesamiento en Guatemala y Colombia, porque no necesitas, no es prudente, no es conveniente, es riesgoso incluso,
el ofrecimiento que hacen muchos de los denominados coyotes de que yo te llevo a Estados Unidos. Entonces, bueno, se van a instalar centros regionales en Guatemala y Colombia para evitar ese tránsito y ese periplo y ese viacrucis. Informar esto siempre es importante, ahora es más importante también por otra razón, porque estamos viendo un flujo los últimos días muy importante sobre la base de un engaño que ya mencionó el señor presidente, que es, le dicen a las personas venezolanas, centroamericanas, apúrense para llegar a Estados Unidos, cruzando México, porque el 11 de mayo van a quitar el título 42. ¿Qué es el título 42? Una disposición tomada por Estados Unidos por razones sanitarias, por el COVID-19, que persona que llegue por la frontera de México o bien por la frontera de Canadá a los Estados Unidos puede ser regresada de inmediato por razones sanitarias. Entonces le están diciendo a las personas que como esa disposición ya no va a estar vigente, que ahora sí se puede ir a Estados Unidos. Les cobran entre 5 y 7 mil dólares persona. Es importante esta información para que no les engañen. En primer lugar, no es cierto, porque ya nos lo hicieron saber así los americanos ahora que hicieron su conferencia de prensa, que van a dejar de repatriar a personas que ingresen de manera indocumentada. Eso no es cierto, tienen otras disposiciones legales. Pero además, invitar a las personas que tienen interés en llegar a Estados Unidos en acceder a la aplicación que permite que hagas tu solicitud para poder ingresar a los Estados Unidos sin necesidad de hacer todo el periplo, cruzar 1, 2, 3, 4, 5, 6 países, luego cruzar la frontera, cruzar México, correr todos los riesgos, llegar a Estados Unidos para que luego te repatrien o te manden a otro país. Ojo, no se deje impresionar por los coyotes, ya que ante el eminente fin del título 42, el gobierno de las Barras y las Estrellas ya aprobó, enviarán 1,500 militares adicionales a la frontera con México, esto para evitar el cruce de los migrantes. Por eso el gobierno mexicano advierte a que no se dejen engañar por esas personas y que por lo contrario tramiten visas de trabajo desde sus países de origen con el fin de frenar la migración y no exponerse a los riesgos que representa cruzar de un país a otro. Por eso el presidente Andrés Manuel López Obrador no quita el dedo del renglón sobre la necesidad de invertir en Centroamérica y países del Caribe para frenar de esa manera también el tema de migración, aunque lamentó que el gobierno de las Barras y las Estrellas le ha costado mucho voltear a ver a los países que más lo necesitan. Esto tras la promesa de Donald Trump en invertir 4,000 millones de dólares en Centroamérica y no cumplió su palabra, pero ahora amenaza con regresar a el país de las Barras y las Estrellas. Histórico porque el día de hoy, ante la insistencia del gobierno de la Cuarta Transformación, se ha logrado entregar y otorgar para México, Centroamérica y el Caribe 885,000 permisos y visas de trabajo que benefician de todo, sí, aquellos que aspiran en trabajar en los Estados Unidos y volver a sus lugares de orígenes y de esta manera evitar la migración masiva. Ojo, no se deje cañar por los coyotes, quienes lo único que hacen es sacarle el dinero y exponerlo a los riesgos. Suscríbete y dale like.